Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Casado 10 años. Mi esposa, 34, acaba de confesarme que me engañó. Yo tengo 38. Mi mujer me contó hoy, mientras guardábamos las decoraciones navideñas, que tuvo relaciones íntimas con otra persona hace un par de meses, me lo dijo de la nada. Fue a un bar con sus amigas por su cumpleaños hace un par de meses. Al parecer, se emborrachó tanto que no recuerda nada. Este ha sido un problema recurrente este año, y ella prometió que controlaría cuánto bebía. Cuando sucedido esto yo estaba dormido, pero me despertó al llegar a casa por la madrugada, parecía bastante borracha. Subió y tuvimos relaciones, lo cual suele pasar, ya que se pone bastante caliente cuando llega a casa. A la mañana siguiente, no encontraba su teléfono por ningún lado, así que ella rastreó sus pasos hasta el bar sin suerte. Mi mujer sugirió entonces que revisáramos el parque, que estaba a pocos minutos a pie del bar. Cuando llegamos allí, me di cuenta de que era un parque bastante solitario. Mi mujer encontró su teléfono y parecía algo nerviosa. En el camino de vuelta a casa, le pregunté qué demonios había pasado la noche anterior, por qué estaba allí. Rompió a llorar diciendo que no lo recordaba y prometió no volver a beber así. Parecía genuinamente conmocionada por lo que podría haber pasado, pero aseguró que no había pasado nada. Bueno, después de discutir sobre eso durante unos días, lo dejé pasar y casi lo olvidé. Luego, hoy, de la nada, admitió que tuvo relaciones con alguien esa noche en el parque. Al parecer, no lo recuerda y se enteró por los amigos del chico de que él tuvo relaciones íntimas con ella en el parque esa noche un par de semanas después. Me dice que no sabe quién es el tipo con el que se acostó ni a sus amigos y no me puede decir nada. Mi primer pensamiento fue que posiblemente la habían forzado al estar tan borracha, pero mi esposa está segura de que habría consentido y no quiere decir más sobre el asunto. Créeme, quiero respuestas. Dijo que se hizo una prueba de ETS a mediados de noviembre, que afortunadamente dio negativo. El hecho de que esa misma noche también se acostara conmigo y mantuviera todo esto en secreto hasta hoy me destroza por dentro, me siento asqueroso. Tenemos 4 hijos juntos, 14, 13, 17 años. No sé qué siento ahora mismo. Quiero lo mejor para los niños, pero no creo que pueda estar más con ella. Me siento tan traicionado y vacío por dentro que no sé qué hacer. Fue como un cuchillo en el corazón y luego mis sentimientos desaparecieron poco después de escuchar la confesión. Siento rabia, seguro, pero también un vacío tan grande que es confuso. Mi mujer me ha estado rogando que la perdone y que lo intentemos de nuevo por el bien de los niños. Sinceramente, no creo que pueda. Trabajo 60 a 70 horas a la semana, no tengo a nadie con quien hablar, no tengo amigos cercanos. No quiero contárselo a nadie por miedo a que su familia se entere, pero tampoco puedo fingir que todo es normal. Actualmente estoy sentado en la oscuridad durmiendo en el sofá escribiendo esto en mi teléfono. Comentarios. OP comentario. Actualizaré esto en unos días. Les doy las gracias a todos por vuestro apoyo y consejos. Afortunadamente, no vuelvo al trabajo hasta el jueves, así que tengo tiempo para solucionar los asuntos de vivienda. Voy a intentar dormir un poco. U/Anónimo 1. Tenga en cuenta que no tiene que hacer nada más que cuidar de usted misma y de sus hijos ahora mismo. Ciertamente, hable con un abogado. Pero no tiene que hacer nada con prisa. Como avance afectará mucho a sus hijos en el futuro. Ya sea que intente reconciliarse o se divorcie, debe asegurarse de que la crianza compartida sea civilizada y cooperativa. Así que tómese su tiempo para asegurarse de cubrir realmente todas sus bases. U/Anónimo 2. Es un puto desastre. Olvidemos por un momento que te engañó, pero vaya. ¿Quién demonios sale, se emborracha hasta perder el conocimiento y luego se folla a un tipo al azar que no conoce en un parque público? Eso es vulgar y asqueroso. Divórciate de este desastre descontrolado por muchas razones. U/Anónimo 3. Dudo que el chico del aparcamiento usará preservativo antes de ella volver a casa con su marido, lo cual es asqueroso. OP comentario. Gracias por las respuestas. Creo que solo necesitaba apoyo sobre qué hacer. Quiero lo que es mejor para los niños, pero un hogar roto y sin amor no es correcto. Ella quiere que siga viviendo aquí y dice que puede hacer que vuelva a quererla.
No hay ninguna posibilidad de que pueda perdonar esto, y no quiero estar en las mismas 4 paredes que ella. OP añadió. Lo he intentado. Mi cuñada estaba con ella esa noche. Al parecer, le dijo a mi mujer que se iba, y mi mujer se negó a irse, así que se quedó allí sola después de eso. Es como intentar sacar sangre de una piedra sobre con quien se acostó y quienes fueron los amigos que se lo dijeron. Le dije que si le importa algo nuestro matrimonio, necesita decirme quiénes son esos tipos, necesito respuestas, y ella también debería. U/Anónimo 4. Ella no te lo dirá porque él confirmará que fue consensual, y quizás que ha pasado antes. Si ella no puede ser sincera, absolutamente no puedes confiar en ella, así que no puedes perdonarla. Terminé con mi novia porque la encontré con un amigo teniendo relaciones, pero ella dice que fue una broma. Publicación, 16 de diciembre de 2024. Rompí con mi novia, 25 años, después de 2 años de relación por algo que pasó recientemente, y ahora mis amigos dicen que reaccioné de forma exagerada y inmaduro. Hace unos días, mi novia y un amigo mutuo cercano decidieron gastarme una broma. La broma consistía en grabar una escena donde yo los encontraba en la cama juntos, simulando que estaban teniendo relaciones. Instalaron una cámara oculta en el dormitorio, y cuando entré, lo vi en boxers y a mi novia en sujetador y bragas, sentada ahorcajada sobre él, actuando como si estuvieran a mitad de un encuentro sexual. Para hacerlo más realista, incluso hicieron algunos ruidos e intentaron actuar como si estuviera sucediendo de verdad. Me quedé en shock, furioso, y los confronté inmediatamente porque al principio pensé que era real, como una traición real, y luego salí de la habitación y empecé a salir de la casa. Cuando me siguieron gritando que era solo una broma y luego me mostraron el video que habían estado grabando. Para ser honesto, me sentí completamente traicionado, no solo por la idea de la broma, sino también por cómo se habían desvestido para grabarla. Sé que para algunas personas está destinado a ser gracioso, pero para mí, se sintió irrespetuoso y me dolió. Todo el asunto se sintió como una violación de la confianza, aunque sé que en realidad no estaban engañándome. Le dije a mi novia que no podía estar en una relación con alguien que hiciera algo así, y terminé con ella allí mismo. Por lo que se está devastada, y nuestros amigos me han estado diciendo que reaccioné de forma exagerada. Piensan que fue solo una broma inofensiva y que debería haberlo tomado mejor. Pero no puedo quitarme la sensación de que cruzaron una línea para mí, especialmente por lo íntimo e incómodo que fue verlos en esa situación, aunque no fuera real. Ahora me pregunto si tomé la decisión correcta. Estoy empezando a dudar de mí mismo porque todos los demás parecen pensar que lo exageré. Edición OP, no esperaba tantas respuestas. Gracias chicos. Ella publicó aquí antes y me envió un enlace a su publicación. Sé que quiere que vea el video para demostrar que todo estaba preparado y planeado, pero siento que todavía no entiende que estoy molesto por su desprecio e irrespeto hacia mí y nuestra relación. De todos modos, voy a desconectarme por la noche. Actualización. Mi exnovia estaba realmente molesta con todo el odio que recibió en línea y me culpó por pintarla con mala luz. Le dije que no hice tal cosa, simplemente no le gustó que la llamaran por su comportamiento. El amigo mutuo que formó parte de la broma ahora también está enfadado conmigo y dice que me pasé de la raya. Les dije a ambos que se fueran a la mierda y he bloqueado sus números. Nuestros amigos han empezado a tomarse esto más en serio después de leer algunos de los comentarios aquí de esta publicación, con algunos poniéndose de mi lado y diciendo que lo que mi novia y el amigo hicieron fue horrible. Otros todavía piensan que todo esto fue innecesario y que debería haberme reído y seguir adelante. Comentarios relevantes. U/Anónimo 1. No eres el malo aquí, hombre. ¿Cómo es que tu novia de 2 años no te conoce lo suficientemente bien como para saber que te parecería gracioso? Incluso si siempre se gastan bromas el uno al otro, debería conocerte a ti y lo que a ti te parecería realmente gracioso. Si no te ríes, no es una broma. Simplemente te están haciendo daño y luego te culpan por sentirte herido. OP comentario. Sí. Se lo dije. Ella dice que quería probar algo nuevo e inesperado y no pensó que me afectaría tanto. U/Anónimo 2. Todavía sin disculpas. Esa broma fue súper jodida. Esta no es el final de la historia. OP comentario. Finalmente se disculpó. Lo siento mucho, cariño.
No quería hacerte daño. Pero romper por esto es tan estúpido cuando sabes que no hice nada malo. Era solo una broma. Su último mensaje para mí. Perspectiva de la exnovia de OP. Creo que mi novio está reaccionando de forma exagerada por romper conmigo por mi broma de atrapada engañando. ¿Soy la mala? El texto fue guardado en los comentarios por /Bensil-Prus. Mi novio publicó aquí hace unas horas y compartió el enlace conmigo para mostrarme lo que la gente pensaba sobre lo que hice y que él no está exagerando. Pensé que vendría aquí y daría mi versión de los hechos para una perspectiva más matizada. Planeamos la broma de la infidelidad con nuestro amigo mutuo cercano hace varios días. Estábamos pasando el rato y navegando por videos de TikTok y nos encontramos con videos cortos de bromas entre parejas. Caímos en la madriguera de conejo y terminamos viendo videos de YouTube de bromas de infidelidad y mencioné que sería gracioso intentar una broma de infidelidad con mi novio para averiguar cuál sería su reacción. Él dijo que haría una conmigo y yo acepté porque era alguien que a mi novio le gustaba y en quien confiaba, así que pensé que sería inofensivo. Comenzó como un plan hipotético, pero en el transcurso de la conversación y mientras resolvíamos los detalles, se convirtió en un plan real y acordamos el día en que lo haríamos. Cuando mi novio saliera y volviera a casa para encontrarnos juntos. Instalamos la cámara y nos grabamos hablando de la broma y la colocamos encima de la cómoda del dormitorio y nos pusimos en posición. Nos reímos durante todo el proceso y todo está grabado en video. Para que fuera creíble, le dije que se quitara la camisa, él dijo que probablemente debería hacer lo mismo, así que lo hicimos. Luego pensó que sería aún más creíble y proporcionaría ese factor sorpresa si también nos quitábamos los pantalones. En retrospectiva, fue una idea terrible, pero estuve de acuerdo. Ya sabes cómo siguió la historia de su publicación de mi novio. Pero lo que no mencionó él es que se negó a ver el video que grabé mostrando que era una broma planeada, que solo nos quitamos la ropa y adoptamos una posición sexual cuando sabíamos que él estaba en casa. Entiendo que esta broma fue excesiva y hiriente para él y por eso lo siento. Pero no le estoy engañando y no pretendía faltarle el respeto a nuestra relación. Creo que el romper conmigo es una reacción exagerada porque, aparte de este incidente que ahora lamento enormemente, nuestra relación era estupenda. Compartimos 2 años maravillosos juntos y nos mudamos juntos el verano pasado. Planeo borrar el video de la broma y no lo compartiré en las redes sociales, pero primero se lo compartiré a él como prueba de mis intenciones. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.